que no está tan complicada. Alta mortalidad en el Perú y en el mundo, y es un problema serio de salud pública, ¿no? Este es un mapa donde vemos que hay una incidencia muy alta, más del 30% de cáncer gástrico, donde Ecuador, Costa Rica, Chile, Rusia, China, miren, ¿no? San Marino, Japón, nunca se olviden de Japón, en cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que se puede y se pudo haber avanzado en lo que es el estudio del cáncer gástrico se debe a los japoneses, a los coreanos, especialmente a los japoneses, que desarrollaron todo esto de lo que es la clasificación japonesa, muy preocupados por el manejo adecuado, oportuno y correcto del cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque tienen una incidencia muy alta del cáncer de estómago, comparado con los Estados Unidos. Miren, Estados Unidos, máximo el 10-15% de cáncer gástrico. Pero ¿qué problema de salud tienen los Estados Unidos? Obesidad. McDonald's, Kentucky, ¿no? Sus carros que no caminan ni media cuadra. ¿Está bien? Entonces, en Estados Unidos el problema de salud pública serio es la obesidad. En el Perú, la incidencia va alrededor entre el 10 y el 20% de cáncer gástrico. Ese es un resumen de la lámina anterior. Y en Lima está reportado alrededor del 48.82% del total del cáncer gástrico en el Perú. Y los otros departamentos, 51.18. O sea, más o menos la mitad, ¿no? En Lima. ¿Cuántos habitantes tiene Lima? 32 millones. No, Lima. Lima debe tener 10 millones. 11 dice, 11.1 dice la otra, ¿no? ¿Sí o no? 11 y yo, dijo. Entonces, imagínense que sean 10 millones, porque son 33 millones en el Perú, ¿no? Más o menos. Entonces, en Lima, de esos 10 millones, en esos 10 millones está más o menos la mitad de los cánceres gástricos. Y la otra mitad se reparten en los 20 millones restantes. Un poco de epidemiología con respecto a la edad. La edad más frecuente es entre los 50 y 70 años. El sexo, hay siempre una prevalencia en hombres con respecto a las mujeres, pero cuando da en personas jóvenes va 1 a 1. Se empareja, ¿no? la relación. La clase social, bajo nivel socioeconómico, hay una más incidencia de cáncer gástrico. Raza, los africanos, los asiáticos o los hispanoamericanos tienen una incidencia mayor con respecto a la raza blanca, por ejemplo, en lo que es cáncer de estómago. La localización ha ido variando, ¿no? Inicialmente eran localizaciones antrales, o sea, distales del estómago, y progresivamente en estos últimos 20 o 30 años ha ido ascendiendo y actualmente tenemos ya una localización alta, ¿no? Del cáncer gástrico. Tipo intestinal en las áreas geográficas de mayor incidencia, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Factores demográficos ambientales, la edad avanzada, el género masculino, la clase social baja, falta de agua potable, tabaquismo, alcoholismo, muchachos, el fin de semana, ¿no? Ocupación, ¿ya? Las infecciones por Helicobacter pylori, el Epstein-Barr, gastritis atrófica, anemia perniciosa, pólipos adenomatosos, cirugía gástrica previa. Entonces, hay una serie de causas que se ven relacionadas con la etiología del cáncer gástrico, sin llegar a decir esta, ¿no? Pero ojo, lo que ustedes tienen que tener siempre en consideración, la carga genética. La carga genética es muy importante.
papá, mamá con cáncer gástrico, hermanos, ¿sí? No, tienen que ya estar haciendo sus endoscopías para detectarse en la lesión en estadio temprano, ¿no? Un cáncer gástrico temprano. ¿Por qué? Porque ya cuando está avanzado el pronóstico definitivamente no es bueno. Esto de cirugía gástrica previa es lo que se hacía antes, ¿no? Un paciente que tenía una enfermedad ácido péptica, o sea, los ulcerosos. ¿Qué hacían los ulcerosos? O se perforaban o sangraban. Entonces el paciente llegaba vomitando sangre, dice a las emergencias. Yo no he visto estos cuadros, ¿ya? Y llegaba con una peritonitis, o se hizo hueco el estómago o sangraba, como resultado a la enfermedad ácido péptica, o sea, a la úlcera. Pero con el advenimiento del omeprazol, de la ranitidina primero, y luego el omeprazol, el lansoprazol y todos los prazoles, los inhibidores de bomba, definitivamente se ha controlado esta enfermedad ácido péptica. Ahora ya nosotros no vemos hemorragias masivas por enfermedad ulcerosa. Ya el omeprazol ha solucionado todo eso, ¿correcto? Pero todavía se ve algunos pacientes que se hicieron hace 20, 30 o 40 años una cirugía de este tipo, o sea, a eso se refiere, cirugía gástrica previa. Y en la cirugía gástrica previa le hacían una antrectomía, le sacaban el antro. ¿Ustedes ya llevaron técnica operatoria? Están llevando, ¿no? Entonces les van a enseñar, por ejemplo, a hacer una gastrectomía distal y la reconstrucción. Todavía tenemos al doctor Ruiz, muchos cirujanos que son clásicos, ¿no? Por no decir antiguos, y que hacen la cirugía tipo Billroth 2, por ejemplo. Entonces, esa cirugía de tipo Billroth 2 está muy relacionada a que después de 15 años el paciente haga un cáncer gástrico. A eso se refiere cirugía gástrica previa. O sea, un paciente que fue operado por una patología benigna y se le hizo un tipo de reconstrucción, a los 15 años hacían cáncer gástrico. Entonces, a eso se llama, o se refiere lo que es cirugía gástrica previa. Y actualmente el manejo adecuado después de una gastrectomía, ¿cuál es lo que tienen que hacer? La reconstrucción es una... ¿Dónde está el bypass? El alumno bypass. ¿Ah? ¿Qué le haces? Un bypass, en Y de Rux, ¿no? ¿Ya? Factores dietéticos nutricionales, alimentos ahumados, mucho cuidado. No quiere decir de que ustedes no se coman nunca más un anticucho, su pancita o su carne, su asadito, como le puedan llamar, o ya no van al rodicio, ya no, ya de ahora en adelante es puro verduras y pura verduras, ya no. O sea, de vez en cuando, pero este consumo sostenido en alimentos ahumados, la comida no refrigerada, bajo consumo de proteínas y grasa, comida salada. En el Perú, comida salada, ¿dónde encuentran? Con bastante intensidad, en la costa y en la sierra, y en la selva también. En la costa, ¿cuál es la comida salada que tiene? El pescado seco, salado. ¿Alguien ha comido pescado seco, salado alguna vez? ¿Qué tal? Rico, ¿no? Claro, rico, o sea, por algo lo hace. En la sierra, ¿cuál es la comida seco, salada? El charqui. ¿Alguien ha comido charqui o no? Con oyuquito. ¿Qué tal? Rico. De la selva. ¿Quién es de la selva? A ver, levante la mano. Nadie quiere ser de la selva. ¿Quién quiere ser de la selva? Aunque sea por conocimiento. ¿Qué comen en la selva? Cecina. La cecina también. O sea, tenemos en el Perú comida de este tipo, ¿no? Y definitivamente los nitratos, los nitritos y la descomposición y la fermentación de estos alimentos hace de que también estén relacionadas con el cáncer gástrico. La dieta baja en vitamina A, vitamina C, antecedentes familiares de cáncer gástrico, eso sí es definitivo, ¿no? Línea hereditaria, mucho cuidado con lo que es el cáncer gástrico. Enfermedad de Menetrier, pólipos adenomatosos, hay una serie de mutaciones y bueno, eso de lo que es genética se está trabajando bastante, ¿no? Porque no solamente ya se ha determinado, por ejemplo,
la predisposición que tienen ustedes a una serie de tumores, no solo en el estómago, sino a diferentes niveles. Incluso se hacen estudios cuando está intraútero. Está en intraútero, le hacen los estudios genéticos y dicen, ah, este va a tener predisposición a cáncer de mama, o va a tener predisposición a cáncer de estómago, a cáncer de esto. Entonces ya hacen todas las medidas profilácticas. Desde que nacen ya lo están cuidando. No, no comas esto, no hagas esto, no vayas para acá, no vayas para allá. O sea, pero debe ser terrible. Y también se está trabajando ya a una intervención a nivel de estos genes para tratar de controlar. Entonces, lo que es biología molecular y genética se está trabajando mucho, especialmente para controlar algunos tipos de cánceres y entrar con la prevención, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino ya está 100% demostrado que la etiología es el virus, el papiloma humano. Por eso a las niñitas en el colegio de 10, 11 años, todavía que no han tenido ningún tipo de contacto con el virus, vacunadas. Entonces la incidencia ha bajado, ¿no? Importante. Y todavía se está trabajando en esto, ¿no? En el mundo. En el Perú ya se empezó a hacer este tipo de campañas. Yo pienso de que para una serie de cánceres nos va a ir bien con este tipo de prevención, porque eso sería como prevenir, ¿no? Se hace su prueba, dice, ah, no, yo tengo esta predisposición. ¿Qué pasa si el caballero, por ejemplo, dice, él tiene predisposición a cáncer de pulmón y le gusta su cigarrito? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Entonces él en su vida va a tratar de fumar. ¿Me entienden? O sea, esas cosas ayudan a este tipo de estudios genéticos. Y en cáncer gástrico lo que se ha demostrado, y ya por estadísticas, por frecuencia, por todo, es las personas que tienen el grupo A. El grupo sanguíneo A. ¿Quién tiene grupo sanguíneo acá? ¿Ah? ¿Quiénes tienen grupo sanguíneo A? No pregunto O porque O va a tener el 99.9%. ¿Qué grupo, doctora? A, B. Sangre real. A ver, vamos. ¿Qué grupo? A. ¿Quién más tiene A? A. 2. 3. A. O negativo. Positivo. O positivo. ¿Ya? Entonces, eso también no es en todos los casos, pero cuando ustedes hablan de cáncer, siempre hay factores genéticos, ambientales, factores relacionados con los alimentos, ¿no? Y mucho se relacionó con respecto al Helicobacter pylori. ¿Ya? Helicobacter pylori como la génesis o el cáncer o la causa del cáncer gástrico. Entonces, el Helicobacter pylori, ¿cuál es la prevalencia del Helicobacter pylori en la población peruana? El 50%. Uno a cada dos, sí. Uno a cada dos, no juega ayer. Uno a cada dos, fue ayer el total. ¿De 10 cuántos? 5. 7. ¿Quién da más? Ayer dijeron. Uno cada dos. 7. Ayer Entre 7 y 8. Yo me inclinaría más por 8. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las 3 se salvan y todos ellos Helicobacter pylori positivo. Todos. No, que yo tomé mi tratamiento de 2 semanas, todo. Termina su tratamiento, a las 2 semanas, otra vez el Helicobacter pylori. ¿Sí? O sea, eso es la realidad del Perú. Por lo tanto, hay mucho que discutir si realmente hay una relación directa del Helicobacter con la génesis del cáncer de estómago. Este cuadro lo que nos ayuda es ver lo que sí está demostrado, muy similar al esófago de Barrett, que hay una gastritis superficial crónica, luego van a la gastritis atrófica,
van a una metaplasia intestinal, a una displasia y al cáncer gástrico. O sea, sí hay una progresión, cambios histológicos progresivos a la gastritis para desarrollar un cáncer de estómago. Aquí hay una asociación, ¿ya? Y cuando ya hay una metaplasia, displasia y cáncer gástrico, la asociación es mucho más intensa, ¿ya? Esta es la foto del Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, esa es la génesis que se planteó para responsabilizar al Helicobacter pylori con la formación del cáncer gástrico, ¿no? O la génesis, o cómo se puede desencadenar esto. A ver, su compañero experto en Yederux. En cáncer gástrico es muy sencilla la cosa. ¿Ya? Muy sencillo. ¿En qué sentido? ¿Ustedes tienen epitelio escamoso en el estómago? ¿Sí o no? ¿En el esófago? Sí. Por lo tanto, en el esófago, ¿todo cáncer de esófago es operable? ¿Sí o no, doctora? Aunque ahora ustedes tienen que salir y van a decir, doctor, ya está prohibido las preguntas de verdadero o falso, de que todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Verdadero o falso, doctora? ¿Todo paciente con cáncer de esófago se opera? ¿Sí o no? No, porque en el cáncer de esófago puede haber los escamosos o los adenocarcinomas. Los escamosos van a radioterapia y el adenocarcinoma va quirúrgico. En el estómago tienen escamoso. No, todo el estómago tiene la misma, el mismo epitelio. Por lo tanto, ese epitelio, ¿qué tipo de cáncer les va a dar? Adenocarcinoma. Por lo tanto, todo cáncer gástrico debe ser operado. ¿Correcto? Siempre y cuando sea un adenocarcinoma. Pero si es un linfoma, quimioterapia. ¿Correcto? ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, para que ustedes operen un cáncer gástrico, tienen dos opciones. O le saco todo el estómago, o le saco el 75% del estómago. Si le saco todo el estómago, ¿cómo se llamará la operación? Gastrectomía total. Gastrectomía Total. Si yo le saco el 75%, ojo, es 75%, ¿cómo se llamará? Parcial. Subtotal. Hoy día se ha pagado su compañero Bypass, ¿eh? Ahora ya acá ¿Cuál es tu apellido? Ahora Bento está encendido. ¿Sí? ¿Está ahí? Entonces, tenemos total o subtotal. ¿De qué depende? ¿De qué dependerá si le hago total o subtotal? ¿De compromiso? Ubicación. De la localización del tumor. Si tenemos un tumor localizado en antro, ¿cuántas partes tiene el estómago? Ya, por los siguientes grupos les voy a hacer también un pequeño resumen de estómago. ¿Ya? 4, 3, fondo, cuerpo y antro. Si el tumor está localizado en el antro o cuerpo bajo, ¿qué tipo de gastrectomía le dan? Subtotal, 75%, o sea, van a recortar 75% del estómago. Y si el tumor está localizado en cuerpo alto o fondo, total. Punto. ¿Se dan cuenta? Antro o cuerpo bajo, subtotal. Y si está en cuerpo alto o fondo, total. Total. O sea, hay dos alternativas nada más para poder hacer nosotros nuestra gastrectomía. La reconstrucción. ¿Cómo hacemos la reconstrucción? Clásicamente, Billroth 1. ¿Cómo es el Billroth 1?
Gastroduodenectomía. Ustedes, mira, todo es pura lógica. ¿Podrán hacer un Billroth 1 en un esófago o una gastrectomía total, sí o no? No. No, porque el esófago tendrían que jalarlo hasta el duodeno, prácticamente imposible. Pero si tienen una subtotal, es posible que sí puedan hacerle una Billroth 1. ¿Y la Billroth 1 qué tipo de anastomosis es? Gastroduodenal. Billroth 1. Billroth 2, ¿cómo es? Gastroyeyunal. Suben un asa y le pueden hacer gastroyeyunal o esófago yeyunal. O sea, si hacen una gastrectomía total, pueden hacer Billroth 2. Y si hacen una subtotal, también pueden hacer Billroth 2. Entonces, en una subtotal tienen ¿qué alternativas? Billroth 1, Billroth 2. En una total, Billroth 2. Hasta el momento. Pero lo ideal, algunos hacían Brown complementario, ya les van a enseñar también eso. ¿Para qué? Para que la sales biliar o el jugo pancreático y biliar pase de frente a la otra asa y no suba a la anastomosis, ¿no? Porque se dieron cuenta que generaba neoplasia. Ahora, lo ideal es hacer una reconstrucción en Y de Rux, así como está en la pizarra o en la imagen, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo ideal. Entonces, para reconstruir una gastrectomía tienen tres alternativas. ¿Cuáles son? Billroth 1, Billroth 2 o Y de Rux. Y ya tiene sus variantes ahí, pues, ¿no? El Billroth 2 tipo Ponlay, no sé qué, no sé cuánto, con Brown, que ya los mareo mucho. Pero lo que ustedes tienen que recordar son las tres. Billroth 1, Billroth 2 y Y de Rux. Y la Y de Rux se puede hacer tanto en la total como en la subtotal. Esto es con respecto al cáncer gástrico y displasia. Miren, siempre en 5 años van produciéndose los cambios sin displasia, displasia leve, displasia moderada, displasia de alto grado y así progresivamente. Tipos de cáncer de estómago: adenocarcinoma, 90-95% de todas las neoplasias; linfoma, alrededor del 5%. Hay tumores estromales también, tipo GIST, 2 al 3%. Y tipos de cáncer gástrico: tumor carcinoide, carcinoma de células escamosas. Miren, ¿quieren que les cuente algo más con respecto a estos tipos de tumores, sí o no? Sí. ¿Cuál es lo más frecuente? Adenocarcinoma. ¿Cuál es el que le sigue? Linfoma. El linfoma. ¿El adenocarcinoma qué tipo de tratamiento le hacen? Quirúrgico. Quirúrgico. Tanto el adenocarcinoma como el linfoma, ¿dónde se origina este tipo de neoplasia? En la mucosa. El origen de la neoplasia es en la mucosa y de ahí avanza. Pero hay un grupo de tumores que son los tumores estromales, que son los famosos GIS, tumor gastrointestinal estromal. ¿Correcto? Son tumores estromales. Estos tumores estromales, ¿dónde se originan? ¿En la mucosa? No, se originan en la capa muscular. Por lo tanto, cuando ustedes entran con endoscopía van a ver un bulto por detrás o una protuberancia y van a ver en esa zona la mucosa normal. El tumor viene por detrás. Esos se llaman tumores estromales o tipo GIS. Esos tumores generalmente hay que sacarlos, o sea, resección local y se acabó, sin vaciamiento ganglionar, sin nada, porque son tumores como los miomas, ¿no? Que tienen las mujeres en el útero, son miomas, ¿no? Son tumorcitos de músculo en el estómago. Esos tumores tienden a sangrar, ¿no? Entonces, cuando empiezan a comprimir la mucosa, sangran, se ulcera y hacen hemorragia digestiva. O sea, la complicación más frecuente de los tumores estromales es el sangrado. ¿Correcto? Síntomas:
del cáncer gástrico temprano, 80% son asintomáticos, no da sintomatología. Por eso es muy importante que ustedes a sus pacientes, porque yo estoy casi completamente seguro, y ha pasado también conmigo, que cuando ustedes están estudiando medicina, para sus familiares, amigos y cercanos ya son médicos, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Cualquier cosa les preguntan, ¿o no? Y eso ustedes tienen que saber. Ya desde que ingresaron a la Facultad de Medicina y asistieron a su ceremonia de imposición de mandiles, ya tienen esa responsabilidad. Y la medicina uno tiene que tomarlo no desde el punto de vista laboral, o sea, como, bueno, voy a trabajar después en un hospital, voy a salir, voy a hacer mucho dinero, y ya, y así. No. La medicina debe representar para ustedes un estado, así como son soltero, casado, viudo, divorciado, un estado. O sea, son médicos siempre, en el lugar donde estén, son médicos. Entonces, ese estado no tiene límites. Y por lo tanto, cuando alguien se enteró que ustedes están estudiando medicina, les van a preguntar de todo. Y un consejo es de que a sus pacientes les indiquen, a partir de los 40 años, una endoscopía cada 5 años. Para detectar si es que hay alguna lesión tumoral temprana. Y una colonoscopía a partir de los 50 años cada 10 años. Endoscopía a partir de los 40 cada 5 años y colonoscopía a partir de los 50 años cada 10 años. Eso es un consejo, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para detectar tumores del tubo digestivo tempranos. ¿Ya? Entonces, la mayor cantidad de tumores cuando el cáncer gástrico es temprano es asintomático, síndrome ulceroso, náuseas, anorexia, bueno, es bajísima la sintomatología. Tienen que contrastar ustedes cuando el cáncer gástrico es avanzado. Cuando el cáncer gástrico es avanzado, pérdida de peso, 60%. Doctor, estoy comiendo yo normal, como comía siempre, pero mire, he bajado 10, 15 kilos. Un paciente con cáncer siempre les dice eso. Pérdida ponderal, 10, 15 kilos bajar. A ver, señor, me ha bajado 10 kilos, doctor, pero yo sigo comiendo igual, sigo comiendo normal. ¿Por qué? Porque toda la energía del organismo, todo va desviado del sistema metabólico para que el tumor vaya creciendo. Por eso es que baja de peso el paciente. ¿Ya? Pérdida de peso 60%, dolor abdominal alrededor del 50%, náuseas, vómitos 30% y todos los porcentajes que ustedes están viendo. Sí, llévenme 15 minutos. ¿Ya? Exámenes, estudio radiológico contrastado. Estamos viendo clásicos que todavía se utiliza. Una radiografía contrastada de esófago, estómago, duodeno no tiene o sea, no es que no sirva, pero su utilidad es relativa. Entonces el diagnóstico, tanto el cáncer de esófago como del estómago, es por endoscopía. Ven la lesión, toman la biopsia y le hacen el diagnóstico al paciente. Bueno, esto con respecto a la patología, ¿ya? El cáncer gástrico temprano. El cáncer gástrico temprano está confinado a la mucosa. Miren acá, en la mucosa. El tipo 1, tipo 0,1 es el protruido, el tipo 0,2A tiene elevación superficial, el tipo 2B es el aplanado. En este tipo es donde los patólogos, no, los endoscopistas se les puede pasar porque prácticamente están casi normal. Pero uno que está bien entrenado dice, ah, no, este plano no me gusta, biopsia y cáncer. Y está en ese estadio, ¿ya? Entonces, ojo, que cuando los endoscopistas hacen este tipo de diagnósticos tienen que ser muy buenos, o sea, tienen que estar viendo cada rato. Y eso es lo que marca la diferencia también los endoscopistas.
Por eso cuando le dicen recomiéndame con un endoscopista, tienen que recomendar ustedes con alguien. ¿Sí? Doctor, algún endoscopista, ya, le recomendamos. ¿Ya? Tampoco es te recomiendo. Por cuando recomienden bien. Porque si recomiendan y se equivocan, ya saben lo que les viene, ¿no? Tipo 0, 2C y el tipo excavado, que es el tipo 0,3. Todos estos es un cáncer gástrico temprano, confinado a la mucosa. Y cuando hablamos de cáncer gástrico avanzado, viene la famosa clasificación de Borman. Borman 1, Borman 2, Borman 3 y Borman 4. El tipo polipoide, el tipo ulcerado infiltrante y el difuso. Este tipo 4 se puede confundir con el linfoma, el tipo 4. ¿Por qué? Porque el linfoma tiene casi las mismas características y a veces les informa, el endoscopista dice, sugestivo de cáncer gástrico avanzado tipo linitis plástica. Y cuando le hacen la biopsia viene linfoma. Se puede confundir. O sea, el linfoma, ¿a cuál del tipo de cáncer avanzado se asemeja? Borman 4. Al tipo 4. 4. ¿Ya? Historia natural. Esto es con respecto a la diseminación. Se disemina por vía linfática, también por vecindad con el epíplon, vaso, diafragma, hígado, páncreas o colon, o sea, invade órganos vecinos, y los sitios más frecuentes de metástasis a distancia viene a ser el hígado, el pulmón, el páncreas, especialmente el hígado. Por eso se llama metástasis hepática. Distribución anatómica, esto es con respecto al antro, alrededor del 40%, el fondo el 35% y el cuerpo el 25%. Miren, cáncer gástrico temprano, T in situ, T1, T2, con respecto al T, cáncer gástrico avanzado, ya llegan con el T2 al plano de la muscular propia, llegan a la serosa, y cuando llegan al órgano adyacente estamos hablando de un T4. La ultrasonografía endoscópica, otra vez clave para evaluar el T y el. La ultrasonografía endoscópica nos ayuda a evaluar solo el T o el N también. El N también, ¿ya? Eso es importante. Fundamentalmente el T, ¿no? Acá están viendo, miren, el tumor y están viendo un ganglio también, o sea, el N. Paramos, seguimos. Seguimos, chicos, porque hoy día ya La última.